Bienvenidos una vez más al Pulso de la Medicina. Mi nombre es Diego. En el día de hoy vamos a hablar sobre bioquímica. Vamos a centrarnos en carbohidratos. Bioquímica es una materia que está presente en casi todos los pensus o programas académicos del área de la salud. Por consiguiente, se está estudiando medicina, enfermería, fisioterapia, nutrición, biomedicina. Vas a ver bioquímica. Poco o mucho, pero vas a ver. Por eso vamos a empezar con esta serie de videos sobre carbohidratos, lípidos, proteínas, sus estructuras, su función, su metabolismo. Principalmente hoy vamos a hablar sobre la estructura y función de los carbohidratos. Así que quédate, es un video que la verdad me gustó mucho hacer. Espero que sea de tu agrado. No olvides suscribirle, darle like, dejar un comentario y compartir con tus amigos. Para definir carbohidratos lo podemos definir de dos formas muy sencillas. La primera es la forma coloquial, que es carbohidrato es igual a azúcar, ¿sí? Cualquier azúcar. Y la forma química son cadenas polihidroxiladas de aldosas o cetosas. Recordemos que para hablar de carbohidratos, cada vez que escuchemos la terminación osa, vamos a escuchar o vamos a pensar en carbohidratos. También tenemos que pensar en dos grupos funcionales importantes, los aldehídos y las cetonas. En este caso vamos a hablar de aldosas y cetosas. ¿Cómo diferenciamos? La aldehído siempre va a estar en la parte superior un carbono, un hidrógeno y un enlace doble de oxígeno. Por otro lado, la cetosa o la cetona va a tener un enlace doble con el oxígeno. Estas dos son las estructuras más simples que podemos tener en los carbohidratos, ya que estos se pueden dividir de muchas maneras. Principalmente los dividimos por números. En este caso son triosas, que tienen 3 carbonos, tienen 3 enlaces de carbono. Seguirían tetrosas, 4, 5 pentosas y 6 hexosas. Ahora debemos empezar a manejar muchos conceptos importantes en los carbohidratos. En antiómeros, isómeros, diastómeros, carbono quiral, carbono simétrico, estructura de Howard, estructura de Fischer, y debemos tener muy claro qué significan todos estos conceptos. Vamos a definir los isómeros. El prefijo iso siempre va a significar igual, similar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen isómeros, es que se están hablando de dos moléculas, de dos estructuras que son totalmente iguales. Estos dos lapiceros son isómeros, son de la misma marca, de la misma referencia y del mismo color, ¿sí? Por consiguiente, ambos son iguales, son isómeros. Estas dos estructuras químicas son totalmente iguales, son la misma estructura repetida 2 veces, ambas son isómeros. Los enantiómeros se definen como imágenes especulares. ¿Qué son las imágenes especulares? Por ejemplo, si ustedes ponen las manos son iguales, tienen 5 dedos, la misma forma de los dedos, pero si superponemos las manos van a quedar de diferente forma. Pero si las ponemos de frente van a ser totalmente iguales. ¿Por qué? Porque son es la imagen especular, es el espejo la una con la otra. Pasa igual ambas estructuras químicas, ¿sí? Si ponemos esta estructura química con esta estructura química, son totalmente iguales. Y si las ponemos frente a frente, lo único que cambia es la posición de algún carbono o de algún hidrógeno, pero son las imágenes especulares. Ahora, vamos a hablar del carbono quiral. También se conoce como carbono asimétrico. El carbono quiral se define como la capacidad de unirse a 4 grupos distintos, aquel que se une a varias estructuras que todas sean diferentes. Este es el ejemplo. Vamos a ver que se une a 4 estructuras diferentes. Los diastómeros son aquellos que no son enantiómeros, por consiguiente no son imágenes especulares, ¿sí? Son totalmente distintos. Este es un ejemplo de ellos. Pueden darse cuenta, ninguno de los dos es igual al otro. Hay una regla muy simple y muy sencilla para saber cuántos carbonos quirales tiene cada carbohidrato. Si es aldehído, vamos a contar los números de los carbonos que hay en la estructura y restarlo por 2. Pero si es cetona, vamos a contar los números de los carbonos y vamos a restarlo por 3. Ese número nos va a indicar cuántos carbonos quirales hay. Vamos ahora a hablar de la isomería D y la isomería L. D si está a la izquierda y L si está a la derecha.
¿Qué lo va a determinar? El carbono quiral, la posición del carbono quiral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero, buscar el carbono quiral. Luego, buscar el hidrógeno de ese carbono quiral. Si ese hidrógeno está hacia la izquierda, decimos que es D. Si por el contrario está a la derecha, decimos que es L. Ahora vamos a hablar de las estructuras de Fischer y las estructuras de Howard. Las estructuras de Fischer son todas las que hemos visto hasta el momento. Son todas esas estructuras lineales. Las estructuras de Howard son esas estructuras cíclicas. Nos representan la misma estructura, ¿sí? El mismo azúcar, el mismo carbohidrato. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Fischer se va a ciclar para formar Howard. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a formar anillo hemiacetal y anillo hemicetal. Si ustedes lo sacan por nomenclatura, hemiacetal es aldehído y hemicetal es cetona. Entonces, tenemos Coronavirus. Tenemos aldehído más alcohol, forma el enlace hemiacetal. Cetona más alcohol, tenemos hemicetal. Ya después de haber formado los enlaces hemiacetal y hemicetal, vamos ahora a formar ya como tal la estructura Howard. Se divide en dos, en pentosas, que también se llaman furanosas o anillo furano, o hexosas o piranosas o anillo pirano. Pentosas, 5 carbonos, hexosas, 6 carbonos. La furanosa hace el enlace entre C1 y C4, el carbono 1 y el carbono 4. Y en las hexosas o piranosas va a ser el carbono 1 más el carbono 5. Recordemos que siempre tenemos que ubicar el oxígeno. Para contar los carbonos ubicamos el oxígeno y a la derecha del oxígeno, siempre a la derecha en sentido horario, vamos a empezar a contar los carbonos. Tips importantes con la estructura de Howard. El carbono 1 en los aldehídos va a ser el carbono quiral o el anómero o el carbono asimétrico. Este carbono va a ser el carbono libre, el carbono reductor y el carbono que nos va a indicar en la prueba de Benedict si un azúcar es reductor o no es reductor. Si quieres que te haga un video aparte donde te explique todas las pruebas de laboratorio que se hacen para carbohidratos, déjamelo en los comentarios. Este carbono 1 o carbono 2 es el que nos va a indicar si es alfa o si es beta. Si el hidrógeno es alfa. Mientras estaba editando el video me di cuenta de un error, que mi yo del pasado dijo que si el hidrógeno estaba hacia abajo era alfa y si estaba hacia arriba era beta, pero realmente no es el hidrógeno, es el hidroxilo, es el grupo H el que determina si es alfa o si es beta. Hidroxilo abajo, alfa, hidroxilo arriba, beta. De la forma pirano van a estar más estables glucosa y galactosa. Y en furano, o sea, 5 carbonos, va a ser más estable ribosa y fructosa. Antes de seguir, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartir con tus amigos. Ahora viene la oxidación de los carbohidratos. Para esto nos vamos a tomar en la estructura de Fischer. Vamos a tomar el aldehído y el grupo alcohol que está en la parte de abajo. Entonces, vamos a pensar en rico. ¿Qué significa rico? Abundancia, mucho, ¿sí? Entonces, el ácido aldórico, siempre presente, aldórico, va a estar arriba y abajo oxidado. O sea, va a estar el grupo aldehído y el grupo alcohol oxidado. Siempre piénsenlo de esa manera. Rico, arriba y abajo. Siguiente, aldónico. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? La A. Solo va a estar oxidado el grupo aldehído, la parte de arriba. Y por último, el ácido urónico, la última vocal es la U, va a estar solamente oxidado el alcohol. Ahora vamos a hablar sobre la reducción. Siempre vamos a tener el sufijo itol. ¿Qué es importante esto a la hora de hablar de reducción? Vamos a tener el paso glucosa, sorbitol, fructosa. Los espermatozoides tienen como fuente de nutrientes la fructosa. En los pacientes diabéticos, este paso de glucosa a sorbitol a fructosa se queda en sorbitol. ¿Por qué? Porque tiene tantas concentraciones de glucosa en la sangre que eso aumenta las concentraciones de sorbitol, provocando así que altas concentraciones de sorbitol se acumulen en el cristalino y me provoquen glaucoma.
Por eso los pacientes diabéticos son propensos a sufrir glaucoma. De los monosacáridos, que es todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este video, ¿qué se deben aprender? Estructuras, principalmente 4. Glucosa, galactosa, fructosa y ribosa. Son las 4 estructuras que se deben aprender. Por otro lado, tenemos los disacáridos, que como su nombre lo indica, disacáridos, es la unión de dos monosacáridos. Realmente lo que nos debemos aprender de esto son también 4 importantes: sucrosa, lactosa, maltosa y rafinosa. ¿Qué es lo importante acá? La sucrosa es alfa 1,2 glucosa fructosa. De la lactosa es beta 1,4 galactosa glucosa. De la maltosa es alfa 1,4 glucosa glucosa. Y la rafinosa es alfa 1,6 galactosa glucosa alfa 1,2 glucosa fructosa. Lo que les acabo de nombrar son los enlaces de cada disacárido. Ya para terminar vamos a hablar de los polisacáridos, los cuales se dividen en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos se dividen también a su vez en dos: de reserva y de estructura. Los de reserva son todos los que nos dan nutrientes. De reserva tenemos reserva animal y reserva vegetal. Tenemos el almidón con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 con ramificaciones entre 28 y 36 residuos. Por otro lado, tenemos al glucógeno con enlaces alfa 1,6 y alfa 1,4, pero con ramificaciones entre 6 y 8 residuos. También hay que saber que el glucógeno va a estar almacenado en diferentes tejidos, principalmente en el hígado y en el músculo. ¿Dónde va a haber más concentración? ¿En el músculo o en el hígado? En el músculo. El hígado tiene la capacidad de suministrar la capacidad necesaria de nutrientes al cuerpo. El músculo no tiene esa función. ¿Por qué? Por una enzima. Más adelante en un video de metabolismo sobre los carbohidratos vamos a hablar de cómo el hígado es capaz de dar glucosa al cuerpo. Entonces, si le preguntan dónde hay más concentración de glucosa en el cuerpo, de glucógeno, vamos a decir músculo. Pero ¿quién es el órgano encargado de dar glucosa al cuerpo? El hígado. Los heteropolisacáridos se dividen en dos: estructura y secreción. El ácido hialurónico, que está ubicado en cordón umbilical y arteria. El condritin sulfato lo encontramos en cartílago. El dermatan sulfato lo encontramos principalmente en válvulas del corazón. El queratan sulfato lo encontramos principalmente en la córnea. Y de secreción tenemos principalmente a la heparina, la cual es un anticoagulante. Hay que tener en cuenta que van a haber muchas más divisiones, pero por temas didácticos y por temas del video no voy a ampliar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like, compartir con sus amigos.